Sobre las fobias, el miedo es una emoción natural que todos los seres vivos como nosotros podemos sentir. En especial los mamíferos somos seres biológicos que ante determinadas situaciones de peligro real reaccionamos con miedo. Por ejemplo, si nos dan la noticia de que un familiar querido tiene diagnóstico de una enfermedad, o nos están comentando que en el viaje de avión hemos alcanzado la máxima altura, o estando en un ascensor han ingresado personas y estamos en el límite de la capacidad y casi no hay espacio. Si el peligro conlleva un riesgo de salir lastimados y es un riesgo leve, pues vamos a sentir miedo. Si es un riesgo mayor de salir lastimados, vamos a sentir un miedo con mayor intensidad. Si el peligro real nos conlleva a salir con lesiones muy graves o inclusive terminar muriendo, pues corresponde sentir un miedo muy intenso. Si en vez de esto la persona siente miedo que no corresponde a la situación real, ya sea porque la situación no es peligrosa o siendo peligrosa no corresponde a la reacción que está presentando, es decir, tiene un miedo desproporcionado, podríamos estar hablando de una fobia, como fobia a pasar caminando cerca de un perro, o fobia a cruzar el puente. Sobre los problemas escolares y laborales, y se pueden presentar a consulta personas que están teniendo cambios en su rendimiento. Es decir, que antes les iba bien en el colegio, eran buenos alumnos, alumnos promedio, y luego han bajado su rendimiento de forma considerable. Si esto es nuevo y es un cambio, pues nos da a pensar que puede haber ocurrido algo. Si más bien preguntamos y nos dicen, no, esto ya tiene muchos años, es desde que nació, más bien podríamos pensar en otro tipo de problemas o diagnósticos. Por eso es importante que especifiquen, ¿no? Esto se da de vez en cuando, se da muy frecuente y desde hace cuánto tiempo que se está produciendo. También podrían venir personas con relaciones conflictivas, ahí está descrito. Mejor es especificar. El familiar podría decir, pues mi hijo es conflictivo, es impulsivo, es agresivo, o el profesor dice que es peleón. Convendría ver cuál es la situación. Podría ser que más bien el usuario se esté defendiendo de una agresión que de repente eh, el profesor o la persona que lo haya acusado no ha visto. Mejor describir. Sobre los problemas psicóticos, hay dos términos importantes que a ustedes les conviene conocer: las alucinaciones y las delusiones. Cuando hablamos de alucinaciones, estamos hablando de un problema a nivel de percepción. Nosotros percibimos a través de nuestros cinco sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el tacto y la audición. Por ejemplo, si yo estoy escuchando que está sonando una sirena, es porque a través del aire las ondas sonoras estimulan mi aparato auditivo y mi cerebro percibe el sonido. Pero si yo escucho que una persona está hablando o que hay un sonido y no hay nada que lo esté generando, pero yo lo percibo así, estoy teniendo una alucinación. Si yo estoy viendo una imagen, podría ser una persona, algo moviéndose, y no hay ningún estímulo visual o ninguna luz que esté estimulando mis ojos para yo verlo, estoy teniendo una alucinación. Igual, si yo huelo, siento a través del gusto o percibo que me están tocando sin que haya ningún estímulo, estoy teniendo alucinaciones y esto pertenece al grupo de síntomas psicóticos. Hay una situación en particular donde podemos percibir algo, pero no es una alucinación, más bien es una ilusión.
Por ejemplo, si nosotros estamos regresando a casa, las luces están apagadas y vemos que hay una sombra de una persona parada en la esquina de nuestra sala y nos asustamos, pero resulta que es la sombra justo por el reflejo de la luz y ha hecho que se generen sombras de los objetos. Entonces ahí sí hay un estímulo que llega a nuestra vista y genera una imagen. Estamos hablando de una ilusión, ya no es una alucinación. O de la otra manera, si de repente yo escucho que está o siento que está vibrando un celular en mi pierna, el sentido del tacto, pero no es así, si es que hay algo que lo está estimulando, por ejemplo, está pasando un camión y está haciendo que vibre el lugar y yo interpreto eso como si fuera la vibración de mi celular, estamos hablando de una ilusión. Es decir, donde si hay un estímulo que hace que nosotros nos confundamos y percibamos erróneamente. En una alucinación no hay ningún estímulo visual, pero vemos algo que no existe. No hay ningún estímulo auditivo, pero escuchamos algo que no existe. No es que nos confundamos, sino que no hay algo que esté generando el sonido. De estas, la más frecuente es la alucinación auditiva, usualmente en psicosis y esquizofrenia. El resto son menos frecuentes, pero si están, es importante también describirlas porque nos podría hacer pensar en otro tipo de diagnóstico. Entonces, la alucinación es un problema a nivel de la percepción, de los sentidos, los cinco sentidos. Y la delusión es un problema a nivel del pensamiento o del juicio. Por ejemplo, si una persona viene a consulta y comenta que está con miedo porque desde hace una semana lo están persiguiendo para matarlo, porque vive en un lugar peligroso, eh, podríamos nosotros pensar que quizás es cierto. Pero si preguntamos un poco más, la persona nos puede decir de que sí lo quieren matar porque es una persona muy especial que tiene secretos importantes del cambio climático que van a hacer que exista una revolución mundial que nos ponga en contacto con seres de otros planetas. Ya no es creíble. A pesar de que los familiares que lo acompañan comentan que han insistido en explicarle que lo que él piensa no es cierto, han utilizado métodos lógicos, han querido utilizar la razón y de repente, como profesionales de salud también, no se logra que la persona se dé cuenta o cambie su pensar. Sostiene esto y está convencido de que es así. Es un problema del juicio donde la persona sostiene una afirmación que no es real y que no cambia a pesar de haberla confrontado con el uso de la razón. Es una delusión. Y pueden haber distintas variantes de delusión. Delusión de daño, delusión de referencia, de persecución, de culpa, de grandeza. Pero todas parten de que es una idea que no es real, pero que la persona sostiene que sí se da, a pesar de que se la ha confrontado. En el grupo de los problemas de conducta, muchos de los síntomas o las manifestaciones que están ahí responden a conductas y dificultades para cumplir las normas o las reglas. Podría darse en personas de menor edad o de mayor edad. Es raro o poco frecuente que la persona vaya por cuenta propia a consulta. Usualmente es traído por un acompañante, que nos comenta que las normas y las reglas que hay en casa y que es esperado que se cumpla por la familia o por la sociedad, no las cumple. Por ejemplo, se fuga de casa, ¿no? O no se aparece y aparece a altas horas de la noche. O a pesar de que su papá o su mamá le prohíben, entendiendo pues que es menor de edad y aún depende del permiso de papá, en su delante rompe la regla y la norma, ¿no? Y lo desobedece. O el familiar puede quejarse de que miente constantemente, con frecuencia.
muchas veces no reconoce la falta que ha tenido y podría ser que inclusive no se disculpe. O se disculpe no porque reconozca que no está haciendo bien y tiene un problema, sino que se disculpa para librarse del castigo. Pueden comentar también los familiares que esta persona ha estado cometiendo daños a otra persona, le ha estado agrediendo o ha estado cometiendo daños a la propiedad privada. Podría trasladarse este problema no solamente en casa, sino también en la escuela, en el trabajo, a nivel social, o ya está rompiendo leyes y tiene problemas con la ley. Hay un término que está escrito ahí, que es piromanía, que la mayoría lo conocemos como personas que les gusta quemar o prender fuego. Y sí es cierto, estas personas tienen un interés muy particular en incendiar y quemar. El solo hecho de estar quemando les atrae, les llama la atención, les genera cierta fascinación o placer. No es que el interés esté en algo distinto. Por ejemplo, si una persona empieza a quemar papeles, empieza a quemar una habitación con el fin de ocultar lo que hizo, alguna evidencia o el delito que ha cometido, su interés no está en el fuego, sino en salvarse de una condena. Si una persona empieza a quemar algo para que la otra persona la pase mal, su interés no está en el fuego, sino en que la otra persona la pase mal y yo me vengo. Su interés está en la venganza. O si empieza un grupo de personas a incendiar constantemente parte de utensilios en la carretera, reclamando cosas al gobierno, su interés es que sean escuchados y que atiendan sus demandas, no tanto, no en el fuego en sí. Recuerden que más allá de subrayar, la descripción va a ayudar mucho en entender cuál es la dificultad, cuál es el significado y cuál es el sentido del comportamiento de la persona. En los problemas del lenguaje hay dos términos que están ahí que pueden causar confusión: la verborrea y la verbigeración. En la verborrea, la persona tiende a hablar y hablar y hablar constantemente, casi que parecería que no va a terminar de hablar. Inclusive lo puede hacer de forma muy apresurada y muy rápida. Usualmente se da en algunas condiciones, como personas que están alcoholizadas y pues se desinhiben, están muy confianzudos y empiezan a hablar con el resto de las personas y no paran. O personas que están con episodio de manía, en donde están con un ánimo muy elevado, muy confianzudos, empiezan a hablar con cualquier persona, con cualquier extraño y hablan y hablan y hablan. El término verbigeración más bien responde a una conducta de repetir cada cierto tiempo una palabra o una frase corta. Supongamos que la persona va a consulta y está contando su problema. Sí, lo que pasa es que yo tengo miedo porque el año pasado sufrí un accidente y esta vida no me da lo que yo necesito. Y por eso tengo problemas en mi casa, con mi familia, y esta vida no me da lo que necesito. No sé si los medicamentos que usted me vaya a recetar me ayuden, y esta vida no me ayuda conmigo. Constantemente están repitiendo una frase. Usualmente se den algún tipo de problemas como esquizofrenia o deterioro cognitivo. Otro término que puede causar confusión es el mutismo. Cuando hablamos de mutismo, estamos hablando de un síntoma, una manifestación que se puede observar y es una descripción psicopatológica. No es un diagnóstico. Si un paciente viene a consulta y se queda en silencio, no habla, el paciente está mutista o está en mutismo, que es diferente y no confundamos con el mutismo selectivo. El mutismo selectivo es un diagnóstico, es un trastorno de salud mental que requiere que el paciente cumpla ciertos criterios para hacer el diagnóstico. Usualmente son pacientes que sí hablan, pero que en determinadas situaciones donde se espera que el paciente vaya a responder preguntas y converse, se queda en silencio. Muchas veces obedece a sensación, emoción de miedo, de temores.
además de cumplir requisitos de cierta frecuencia y cierta temporalidad. Entonces, mutismo es un síntoma, descripción psicopatológica, y mutismo selectivo es un diagnóstico. Dos términos más que son importantes. El negativismo. Viene a consulta un paciente que lo estamos evaluando y está con las piernas cruzadas. Pongamos que el médico necesita que sus piernas estén separadas para poder evaluarlo. El paciente está sentado y el familiar le quiere ayudar a separar las piernas. Y el paciente se resiste y hasta hace cierta tensión y fuerza para mantenerse en su misma posición. El usuario en negativismo busca mantener su posición y no cambiarla. Si un personal necesita que el paciente que está mirándolo con la boca cerrada abra su boca para examinarlo y se le dice, abra su boca por favor, el usuario permanece con la boca cerrada. Lo voy a ayudar. Y el paciente hace fuerza para mantener su boca cerrada. Por favor, párese para medir su talla. El paciente permanece sentado. Los familiares le quieren ayudar. Yo te ayudo. De repente no tiene fuerzas. Lo quieren levantar y el paciente se resiste. Busca mantener su situación y no cambiarla. Por favor, respóndame estas preguntas. Se queda en silencio. También podría estar en silencio. Por eso les comento esta manifestación de negativismo. Usualmente se dan en pacientes que tienen problemas importantes como esquizofrenia, catatonismo, deterioro cognitivo muy marcado. Pacientes con enfermedad de Alzheimer muy avanzada podrían presentar esto. El paciente se resiste a cambiar su situación o a la intervención de la otra persona. Oposicionismo, que es algo distinto, podría ser que un paciente esté en silencio, pero por oposicionismo. Un paciente viene a consulta, la paciente pasa y yo le digo, por favor, tome asiento, ¿no? Tengo varias sillas y hay una silla que está más cerca a donde yo me encuentro. Y el paciente pues cruza los brazos, mira de costado, como si estuviera medio molesto y no obedece, como si me diera la contra. Por favor, tome asiento. La consulta va a tomar varios minutos y se puede cansar. Pero si desea puede permanecer parado. Entonces va y se sienta, pero se sienta en una silla distinta, teniendo la más cercana. Eh, por favor, me dicta cuál es su nombre completo, como si la persona se opusiera o diera la contra. Es una manifestación y podría la persona también guardar silencio por dar la contra, por estar en oposición. Oposicionismo es una descripción psicopatológica, no es un diagnóstico, no confundir con el trastorno oposicionista desafiante, que sí podría tener ciertas manifestaciones o manifestaciones de oposicionismo, pero para hablar del diagnóstico se requiere más criterios. El tartamudeo, también llamado espasmofrenia, es un problema del ritmo del habla en donde la persona va a perder la fluidez en su conversación. Por ejemplo, si la persona quiere decir la frase trastorno del ritmo del habla, probablemente lo pronuncia así. Trastorno del ritmo del habla. La pérdida de fluidez consiste en que va a haber repeticiones de determinadas sílabas, prolongaciones de algunas, espacios entre la frase y dificultad para iniciar la frase. Esto puede empeorar si es que la persona está en situaciones de miedo o angustia y cuando está más tranquila o habla con menos rapidez o presión podría mejorar un poco. Sobre los problemas de articulación, se les llama disartria si es que la persona tiene problemas para articular la palabra como consecuencia de un problema a nivel del sistema nervioso central. Si más bien el sistema nervioso central no está afectado y hay un problema a nivel de la función en el aparato fonador, se llama dislalia. La denominación puede cambiar. Si es que es un problema específico para la pronunciación de la R, se le llamará rotacismo.
Es para la pronunciación de la S, se le llama sigmatismo. Y así puede ir cambiando la denominación dependiendo de en qué palabra está la dificultad. Sobre los problemas de abuso de alcohol y consumo de sustancias, o uso de videojuegos o máquinas de apuestas, hay una característica de que la persona, conforme va pasando el tiempo, va invirtiendo más de su tiempo y más energía dedicada a hacer la actividad que le causa dependencia, llamada adicción. Pasa el tiempo y le dedica más de, de su, del tiempo de su vida a realizarlo, desplazando otras actividades, ya sea actividades sociales, actividades de pareja, pasar tiempo en familia, actividades de estudios o trabajo, eh, se reemplazan por hacer la actividad de consumo de sustancias o actividades que generan dependencia. La persona puede llegar a tener tolerancia. Tolerancia es un término que se utiliza cuando la persona ya se ha acostumbrado a hacer esta actividad o consumir esta sustancia, tanto que ya no le genera mayor satisfacción o placer y necesita consumir mayores cantidades. Y así la persona es donde va avanzando en la cantidad y uso de tiempo de estas sustancias. Llegado a cierto punto, su cerebro se acostumbra al consumo de esto y si suspende la actividad, el cerebro va a reaccionar de una manera que va a hacer que la persona tenga malestar por activación del sistema nervioso autónomo. Puede tener palpitaciones, taquicardias, temblores, náuseas y otros síntomas. A esto le llamamos síndrome de abstinencia, cuando la persona suspende el consumo y luego de unos días presenta estas reacciones de malestar, síndrome de abstinencia. Tanto es así que la persona puede necesitar volver a esta actividad que sueña, que consume, o cualquier situación que le recuerde al consumo. Por ejemplo, ver personas que usualmente se encuentran en ese lugar o escuchar sonidos que escucha en el lugar donde consume, le genera un deseo intenso de consumo, un deseo muy fuerte de consumir. A esto se le llama craving. Em, la persona, a pesar de ser consciente de que por consumir se puede dañar porque tiene una enfermedad, lo sigue haciendo. Busca controlarlo, pero se le hace difícil y fracasa. A pesar de que por seguir haciendo esta actividad va a tener problemas importantes en familia, en los estudios, para sus responsabilidades en el trabajo, lo sigue haciendo y se perjudica. Nos ayuda mucho a nosotros conocer la edad de inicio, fecha de inicio del consumo, con qué frecuencia lo estuvo haciendo, con qué frecuencia lo está haciendo en la actualidad y cuál ha sido su frecuencia máxima de consumo y la última fecha en que ha consumido. Algunas personas van a acudir por dificultades en sus relaciones familiares y de pareja. Pueden venir quejándose de que hay conflictos en pareja, que tienen discusiones constantes o que incluso ya están utilizando violencia en sus problemas o dificultades en su rol de padres al momento de criar a sus niños. También pueden tener dificultades en su rol sexual. Algunas personas se identifican con determinado género, pero esto les genera problemas. Otras personas tienen atracción por determinadas partes del cuerpo o uso de accesorios que se sale de la norma. Algunas personas con interés en menores de edad o niños. Personas que tienen placer al sentir dolor o generar dolor o al mostrarse en público. O dificultades en la etapa del deseo sexual, la erección, la lubricación o al llegar al orgasmo. No todas las personas van a comentar sus dificultades
de buenas a primeras. Muchos de ellos podrían tener cierto temor al momento de conversar con una persona con quien recién está conociendo. Algunos inclusive por primera vez están yendo a hablar sobre un problema de salud mental en un establecimiento de salud. Para eso ayuda mucho las preguntas abiertas. Una pregunta abierta es una pregunta que permite que el paciente se explaye, en donde nosotros no introducimos la respuesta en la pregunta. Por ejemplo, una pregunta cerrada sería: ¿sentiste mucho miedo cuando te caíste o te reíste? En esta pregunta que es cerrada, yo ya estoy introduciendo la respuesta, ¿no? Miedo, reíste. Inclusive solo le estoy dando dos opciones de responder, como si fueran las únicas, sentir miedo o reírse. Podría ser una dificultad de que nosotros ya nos estamos adelantando la respuesta e introducimos en la pregunta lo que nosotros suponemos y lo que queremos escuchar. Y a veces los pacientes, sin siquiera haber reflexionado, responden, basándose en la respuesta introducida a la pregunta que nosotros hemos dado. Las preguntas abiertas más bien buscan que el paciente se explaye según su propia experiencia sin necesidad de que nosotros introduzcamos la respuesta en la pregunta o que le condicionemos a ciertas alternativas de respuesta. Por ejemplo, podríamos preguntar cómo se siente en su vida de pareja o cómo le va en su rol de papás. Mm, ¿Quisiera que algo cambie? ¿Se siente satisfecho en su rol sexual? ¿O hay algo que le gustaría que mejore? Si durante la pregunta están notando que hay dificultades o que la persona puede estar con miedo, puede ser útil que pregunten. Quiero hacerle una pregunta sobre su pareja. ¿Está de acuerdo? Le quiero preguntar sobre su vida sexual. ¿Quiere que le pregunte? ¿Lo conversamos? La ficha de acogida está organizada de una manera que pueda tener un orden y busque localizar la mayoría de los problemas. Aún así, nuestro objetivo principal es que el paciente se sienta escuchado y cómodo. No necesariamente tenemos que llenar todo. Lo importante es que el paciente también se sienta a gusto y comprendido para que pueda venir a sus siguientes citas con mayor tranquilidad. Poco a poco, no es que todo tampoco se tenga que saber en una primera entrevista. Sobre los problemas del desarrollo, los seres humanos cuando nacen y conforme van creciendo a determinada edad, se espera de que puedan tener ciertas capacidades para moverse y desarrollar el habla de acuerdo al desarrollo de su sistema nervioso. Esto ya está estudiado y ya se espera que a determinada edad el niño reaccione de determinada manera y logre ciertos comportamientos. A esto se les llama hitos del desarrollo. Si no fuera así y no lo está logrando a la edad que está establecida, podría ser que el niño esté teniendo un problema. Muchos de los niños con autismo, por ejemplo, síndrome de Asperger o lo que están con el espectro autista, suelen tener dificultades antes de los 3 años. Los niños con retraso mental también. Si no lo conocen, la información está disponible en internet. Aquí hay un cuadrito que es un ejemplo de la guía del MINSA, de la evaluación del desarrollo psicomotor. Más allá de los problemas por el cual las personas vengan, la situación en la cual cada persona se encuentre puede ser muy distinta. No todos trabajan en el mismo lugar, las mismas horas, no todos tienen el mismo salario o las mismas condiciones de trabajo, no todos viven acompañados o tienen la misma compañía, que podría ser buena o quizás no, y no todos viven en un lugar en donde tengan buena seguridad o de repente más bien el lugar en donde viven les genera miedo. Recuerdo el caso de una paciente que vino porque tenía tristeza y miedo. Muchos de sus síntomas
eran compatibles con diagnóstico de depresión o de algún trastorno de ansiedad. Pero más allá de eso, lo que sostenía era un problema de no salud mental. La señora tenía dolores importantes a nivel de los flancos, probablemente debido a EPI, enfermedad pélvica inflamatoria, que no se estaba haciendo tratar porque tenía dificultades por su nivel socioeducativo de saber cómo acudir a una institución para pedir una referencia y ser evaluado por un especialista. Entonces, en consulta podríamos escucharla, seguramente se va a sentir bien, podríamos darle medicamentos, seguramente también le ayudarían, pero difícilmente haría que ella mejore su situación, ya que muchos de los síntomas de tristeza y de miedo eran consecuencia de que no tenían ingresos económicos y muchas veces no les alcanzaba para comer. Y esto porque ella, aunque quería trabajar, no le era posible hacerlo como antes debido a que tenía una enfermedad física que no estaba siendo tratada. Nosotros vemos problemas de salud mental, pero la persona no está desconectada y no vive aislada, vive en compañía de otras personas, vive en una sociedad que tiene determinadas características psicosociales que pueden influir en mayor o menor medida en el problema por el cual acude al establecimiento de salud. Aquí hay varios gráficos que podrían ser algunos estresores psicosociales que pueden contribuir mucho o quizás ser la causa del malestar por el cual la persona está acudiendo a consulta. Por ejemplo, una persona que ha tenido un parto reciente, personas que tienen niñitos pequeños que cuidar y de repente no tienen las condiciones para hacerlo, personas que están con una enfermedad importante que les limita o que tienen alguna discapacidad, o que de repente no ellos, pero sí un familiar cercano y muy querido lo está teniendo en este momento, problemas económicos, personas que han salido del lugar de donde viven y han migrado a otro país. El adaptarse no es sencillo para todos. Personas que no tienen empleo o estímulos constantes que generan estrés. Por ejemplo, vivir en un lugar en donde constantemente hay tráfico, mi avenida está cerca, mi casa está cerca de la avenida y se escucha el claxon todos los días. Una cosa es escuchar una vez, ¿no? Pero todo el día, a cada rato, genera estrés y puede influir en la salud mental de las personas. En la última parte hay un área para que puedan colocar cuáles son los medicamentos que la persona está recibiendo. Así cuando sean evaluados, se pueda saber si este medicamento está contribuyendo en mayor o menor medida a que el paciente se recupere o quizás no. A veces pasa que los pacientes no recuerdan bien cuál es el nombre del medicamento y puede ser un momento para aprovechar de que se les pida que para la siguiente vez que regresen pues traigan todos los papeles que se necesitan. Esta ha sido la exposición de la ficha de acogida. Recuerden que la ficha de acogida lo realiza la enfermera en salud mental. Lo que busca es que el paciente pueda comprender cuál va a ser su proceso de atención y que tengamos la información resumida de forma clara sobre cuál es el motivo de consulta, por qué es que el paciente está acudiendo al establecimiento y hacia dónde se dirige, es decir, qué es lo que está buscando de nosotros, qué es lo que quiere lograr. Está bien ordenado, pero no tiene que ser a rajatabla ni lo tienen que hacer en ese orden. Conforme ustedes vayan teniendo experiencia, eh, probablemente logren esto que se menciona, que la entrevista parezca una conversación. Más que parezca una conversación, que sea una conversación, que no sea algo mecánico, sino que fluya. Para eso nos va a servir más que estar atentos a la ficha, estar atentos al usuario. ¿Cómo se está sintiendo? ¿En qué pregunta tiene dificultad para responder? Y así el paciente cuando termine la intervención,
pues se va a sentir a gusto y va a venir la próxima con más tranquilidad inclusive. Espero que les haya sido de bastante utilidad. Hasta la próxima.